Desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente. Hoy, grandes invitados. Abelardo Morales, la señora Aura Soto y la niña Miriam. Hoy vamos a hablar un poco de los inicios y de ese bello Liceo Paraíso. ¿Qué nos dice la niña Miriam al respecto? Al inicio del liceo, yo estaba trabajando en el Vicente Langner y el corredor el pabellón donde yo estaba trabajando era de piso de madera, entonces los pasos se oían mucho, las pisadas se oían mucho. Y oí las pisadas de alguien que venía así como muy despacio. Y al llegar al derecho de la puerta de mi aula, que estaba abierta, oí que el director dijo, es ella. Y yo lo oí bien, es ella, dije yo, que es ella, ¿quién se está refiriendo a mí? Y me quedé toda así como analizando qué cosa había hecho mal, a quién le había respondido raro, qué tenía con algún alumno, qué pasaba. A la salida de las lecciones me llamó el director y me dijo, en el Liceo de Paraíso se va a abrir un liceo, y hay un grupo de personas que mandaron al ministerio un escrito pidiéndole a usted como directora y vienen a buscar referencias suyas. Aquí andan recaudando referencias suyas con alumnos, con personal y con dirección. Y usted tiene solo que esperar a ver qué pasa. Después de eso, me acuerdo bien que me llegó alguna comunicación que tenía que ir un telegrama del servicio civil, que tenía que ir a responder unas preguntas, que tenía una entrevista ya, y a tal hora, tal día, yo llegué. Y algo que siempre he aprendido, no me gusta como decir algo adornado para congraciarme yo con alguien, sino que yo digo las cosas como me parecen, y si no salió, pues no salió, ¿verdad? Entonces, ante las preguntas que me hacían, una de ellas era que si me gustaba hablar en público. Yo les dije, no, a mí me da mucho miedo hablar en público. Entonces me dice, pero sí tanto, me da mucho miedo hablar en público. Y me dice, ¿y ahora ha tenido miedo? Le digo yo, he tenido mucho miedo en esta entrevista. Me dice, bueno, gracias a Dios no se ha callado. Calificado. Y entonces dije yo, bueno. Y cuando vine y le conté a papá, me dice, papá, no te dejan de directora porque uno tiene que pensar las cosas que dice. Y yo le digo, no, papá, yo digo las cosas que siento. Yo las pienso así, pero sobre todo las cosas que siento, porque esa es la persona que yo quiero ser. No así como una analítica política, no, yo no quiero ser esa persona. Así que si no sirvo, pues sí, ahí sigo en la dirección. Pero llegó una dirección en el liceo de Vicente Langner. Pero pasaron unas semanas o unos días y vienen y me dicen, ya hay director del Liceo de Paraíso. Y yo, ¿de veras? Me dice, sí, un señor ya se presentó en la Casa Cural, ya se presentó en la municipalidad y ya tiene las listas de los alumnos de los primeros grupos. Y digo yo, bueno, si este señor está nombrado, no estoy nombrada yo, ¿verdad? Pero tampoco me han llamado del Vicente. Y me fui para el Vicente y me dice el director, no se preocupe, deje de pensar. El director que habían puesto había alterado el currículum y se le descubrió. Así que está anulado su nombramiento. Y digo yo, espere que ya le va a llegar el telegrama. Bueno, entonces yo me esperé
y llegó el telegrama. El telegrama decía: nombrada directora del nuevo Liceo de Paraíso. Preséntese a las oficinas de don Ramiro Brenes en el Ministerio de Educación a tal hora. Ahora sí se las quedó debiendo. Y me presenté en el Ministerio de Educación con el señor ese, que nunca lo había visto, y le dije que yo había sido nombrada, que yo qué sé cuánto, y que ahí estaba el telegrama. Y se puso enojadísimo. Me dice: ¿cómo que la nombraron en el Liceo de Paraíso? Si Perico de los Palotes viene aquí y me dice que fue nombrada directora del Liceo de Paraíso, yo le tengo que creer. Vaya usted y haga como le parece. Y yo dije: si esto es del Ministerio de Educación, visto por dentro, ¿Viste, verdad? ¿cómo será lo demás, verdad? Y entonces el portón del ministerio, que no sé ahora cómo es, era grande y hacía hacia la esquina un rinconcito. Yo tenía tantas ganas de llorar que decía yo: será como muy chotas meterse en ese rincón y soltar unas cuantas lágrimas, porque yo tengo muchas ganas de llorar. Y yo no. Ese señor, pues no me gustó la contestación, pero al mismo tiempo, si él dice que haga lo que pueda, está dando puertas abiertas para que yo haga lo que pueda. Y así que no voy a pensar en él. Ese señor tiene una bonita historia en el Liceo de Paraíso. Ya se las contaré en otro capítulo. Y entonces, después de eso me senté con el telegrama en las raíces del higuerón que estaba ahí frente a la jefatura. Y decía yo: ay, Dios mío, ¿en qué estoy metida? Tan bien que estaba yo en el Vicente Langner, tan buenos compañeros, tan buen director. ¿Y ahora qué me espera? Tengo que ir a buscar a don Gonzalo Varela, el que era ejecutivo entonces, y para decirle que me abra la puerta para ver cómo está adentro, a ver qué es lo que me encuentro. Y buscar las listas de los alumnos, porque el comité pro colegio, y a ellos no se les haya dado todo el lugar que merecen. Ellos habían hecho la matrícula en todo el cantón de los alumnos que deseaban seguir sus estudios o iniciar sus estudios y que no habían podido tener oportunidad, porque les costaba era muy difícil para ellos el transporte, el pagar tanto pasaje. Y llegué adentro vi las hojas y saqué la conclusión de que eran 6 grupos de primero, de séptimo. Y decía yo: 6, y son 4 aulas. Aquí salen 4 aulas, ya están divididas, ya estaban con los pupitres. Ya el director tenía escritorio, sencillo, pero era en un escritorio. Y entonces tenía que pedir permiso para hacer en el espacio que estaba en el centro, que hubiera servido muy bien para distracción de los muchachos, para que pudieran movilizarse más. Ese espacio se aprovechó para hacer 2 aulas de madera que las hizo la municipalidad. Una municipalidad que se portó también excelente, conmigo fue excelente. Y eran estructuras básicas, pero servían para el objetivo que se pretendía. Y después de eso, ¿qué más recuerdo? Que me soplen ustedes. ¿Quién era el ejecutivo? Gonzalo Varela. Gonzalo era el ejecutivo. El ejecutivo, sí. Miriam, y perdón, una preguntita. Miriam, el espacio este de la jefatura, ¿cómo era?
¿Y qué pasó, digamos, con las instalaciones cuando se decidió darles espacio al liceo? ¿Qué pasó con las instalaciones de la MUNI? Con las instalaciones de la... O sea, las oficinas municipales ahí siempre también estuvieron. No. Ellos se fueron para los altos del mercado. Allí se acomodaron estrechísimos. Y quedaba siempre un aposentito pequeño que era como donde estaban los libros, pero yo no tenía acceso a esa partecita. Después, por el lado afuera del corredor oeste, sí. Al frente de la Magnolia. Sí, quedaba la puerta de la oficina de don Gonzalo. Y la ventana que seguía después de esa puerta era donde estaba la dirección. La dirección entonces, aparte del escritorio, yo me llevé de aquí todas las sillas que doña Conchita permitió. Porque yo le decía, mamá, es para el liceo, lo siento mucho. Y me llevé todas las sillas. Ahí estábamos. Era sala de profesores, era orientación, era secretaría y era dirección. Y era un espacio pequeño para tanto, así como tal vez de aquí a allí donde está. Sí, un salón pequeño era. Sí, era chiquito. Y ahí estaban entonces toda la parte administrativa. Toda la parte administrativa. ¿Quiénes constituían el equipo administrativo? La orientadora, una muchacha muy agradable, Mayra Bermúdez. El secretario, Juan Miguel Rojas. Juan Miguel se llevó la máquina de escribir de él porque no había con qué escribir. Y la orientadora era doña Mayra Bermúdez. Sí. Como conserje estaba Javier. No. Emma Rosa. Emma Rosa Quiroz. Que fue excelente también, excelente. Pero ese año, después de estar como 3 meses yo viendo a ver cómo organizaba este asunto, lo primero fue hacer el horario. Y yo había estado en el inicio del Vicente y había estado viendo cómo era que hacían las cosas. Entonces compramos una cartulina blanca, hicimos las divisiones para 6 grupos, contamos las lecciones de y las horas que le correspondía de cada materia, compramos chinches de todos los colores y unos marcadores. Y ya no nos alcanzaban los de colores, les poníamos un punto. El amarillo con ese punto está en materia. El azul con una raya está la otra materia. Así, tecnología, ¿verdad? Tecnología pura. Tecnología pura, los puros inicios. Y todas las materias las fuimos acomodando. Pero claro, era para nosotros un trabajo como muy difícil. ¿Cuántos estudiantes habían? 270. Era muy difícil. ¿Y todos en séptimo? Todos en séptimo, sí. Okay. Entonces, llegábamos temprano, Juan Miguel y yo. Era hora de almuerzo, nos veníamos, almorzábamos rápido, nos íbamos otra vez. Pasaba don Gonzalo a almorzar y volvía a ver por la ventana. Salía don Gonzalo, volvía a ver por la ventana. Ya cerraba en la tarde, volvía a ver por la ventana. Hasta que un día me llamó y me dice, dígame, ¿qué es eso que juegan usted y don Juan Miguel? Es un juego muy lindo, don Gonzalo, se llama horario. Y entonces, eso es lo que recuerdo de esa. Y después el recibimiento del personal conforme fue apareciendo.
El primero que conocí fue a don Rodrigo Pérez Guevara, porque era primo hermano de Antonieta y Norita, que siempre han sido amigas mías. Y ellas me llamaron, aquí estamos tomando café, queremos que vengas vos, porque aquí está tu primer profesor. Lo conocí y él me dijo que era egresado de Bellas Artes, ya titulado, yo qué sé cuánto, y dije yo. Muy bueno. Dije yo, ay, qué dicha, un primer titulado, qué dicha, va bueno esto. La segunda fue la profesora Cira Margot, que visitó esta casa junto con la mamá. Y me dice, Cira, no pensaba que la directora era una persona tan joven. Yo tenía entonces 28 años. No. Y entonces sí, era muy joven. Y se fue la Cira Margot, y después llegaron personas con telegramas. De lo único que les conocía yo era la cara y el telegrama, ¿verdad? Y dice, vean ustedes lo que es trabajar con un personal que lo único que se conoce es eso. Vea, es que vengo nombrada en tal, y ya yo cogía el telegrama. Y bienvenido. Sí, pasa adelante. Pase adelante. Esa es la sala de profesores, la dirección, la orientación. y pase adelante. ¿Y qué se va a hacer, verdad? Como poder intuir uno con quién podía trabajar en tal comité, o en quién podía tal cosa o tal otra. No se podía porque... Y después, en ese caso, llegaban con nombramientos, digamos, con pocas lecciones. Entonces, acomodar eso, me imagino lo difícil que era. Sí. Porque, digamos, Rodrigo Pérez llegaría con una lección, y si eran 6 lecciones que él tendría, ¿verdad? Por semana. Sí, sí, muy pocas. Muy pocas lecciones. Sí. Una preocupación que veo muy importante era la calidad de las personas que iban a impartir las clases. Para ustedes era muy importante. Sí, para mí era muy importante. No hubo ningún profesor conocido para usted. No. Bueno, Enrique Mesa. Bueno, don Enrique, sí. Enrique Mesa. Sí. Enrique Mesa, sí. Ajá. Llegó y se presentó con el telegrama. Pero también el padre... No, el padre Muñoz. Muñoz fue el profesor de religión, ¿verdad? El profesor de religión, sí. Y el padre Muñoz nos dio un cafecito en la casa cural, y ahí pudimos como interactuar un poquito y conversar un poquito. Y yo analizando. Muy difícil. Analizando cómo está este asunto, ¿verdad? Sí, porque llegó Mario Canesa también. Llegó Mario Canesa. Garita. No, Garita no, era doña Elvira. Ajá, de matemáticas. La de matemáticas, no me acuerdo, Vargas Tenorio, creo yo que era. Y Berta era la de francés. No me acuerdo el apellido en este momento. Pero sí, un personal que tenía que llegar, ¿verdad? Y como analizarlo, y ahí se acostumbra uno a observar mucho a las personas. No hay más remedio que observar mucho y a catalogar a las personas, a pesar de que eso sea para ver qué puedo yo esperar. Porque Dios lo acompañe. Bueno, no sé si le puedo hacer una pregunta, porque además de echar a andar toda la actividad académica, había que construir un liceo, las instalaciones del liceo, ¿no? ¿Cuándo se comenzó a pensar el proyecto de construcción? ¿Inmediatamente de que se inició o eso tomó tiempo? No, me visitaron todos funcionarios del ministerio. Uno que lo recuerdo con mucho cariño, ya falleció, don Horacio Morales, era asesor de artes industriales. Y llegó y me dice, ¿tiene código de educación? Digo yo, no señor, ¿cómo va a estar sin código de educación? ¿Cómo va a nombrar la junta? ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo tal otra?
dice, ya voy para el ministerio y le mando un código de educación. Es lo primero que debería hacer el ministerio, yo qué sé cuánto. Sí, O sea, usted empezó y no había junta todavía. no una había junta, hasta no que había ya. junta. Y entonces ya yo dije, sí, tiene que nombrarse una junta. Conversé con la municipalidad y la municipalidad llamó a Miguel Corrales, Miguel Bonilla, Isaías Solano, don Oscar Arguedas y Manuel Gamboa. Con ellos, De lujo. sí, de lujo. Allí fue todo de lujo, empezando por la directora. Claro. Claro. Sí, Y claro. la única mujer era usted en todo eso. La única mujer. Pero la era única yo, mujer que se llevó las sillas y se trajo todos los corazones de paraíso. ¿verdad? Ay, qué lindo. Está qué lindo eso, Sí. Miguel. Es Este, cierto. porque cuando yo los vi entrar, ellos iban hablando, murmurando, así, y viendo las aulas, y hacían así. Y yo decía, ay, qué vaina, como que no les está gustando. y ya don Oscar Arguedas preguntó, ¿y qué es lo que querés de nosotros? Que construyan un liceo de Paraíso. Nada más, dice don Oscar, nada más, para eso nos llamaste. Yo sí, exactamente, para eso los llamé. Pero la municipalidad es la que había escogido las personas. Pero Sí, que es un requisito ese, que la municipalidad. que la municipalidad escoja la junta. en años posteriores la dirección podía, no sé en este momento, Postularse. podía Mandar mandar una una terna. terna. Ujú. Si quedaba un puesto, si quedaba toda la junta, ya la dirección podía aclarar qué era lo que quería. Y la municipalidad siempre esa terna escogía. No sé en este momento. Sí, es así. Es igual. Si es igual. Es igual. Porque en este momento yo les digo, ahora después del café, digo yo, ay, qué difícil que está la educación, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Dios me puso en la dirección que se puede pagar. Dios, no se puede pagar. Dios me puso en la dirección. Yo había sufrido una desilusión personal que me había dado por la cabeza, y había quedado bastante triste. Pero me puso la dirección y fue como una medicina. A mí se me olvidó todas las otras cosas anteriores y yo pensaba entonces solo cómo llevar a cabo todo lo del Liceo de Paraíso. Y yo me posesioné tanto de eso que para mí era lo más importante, lo más importante. Que yo pienso que ese estímulo que la vida me dio, de que fuera la dirección para mí una medicina, me sirvió 100%. Eso es una Pero fue adictiva la medicina porque usted le dedicó alma, vida y corazón fue adictiva. a los alumnos, a los profesores, Sí, claro. al pueblo paraíso. ¿Ustedes se acuerdan de todo eso? Sí, claro, yo me acuerdo perfectamente. Bueno, yo estaba muy pequeño todavía. Yo Abelardo sigo siendo es pequeño, de la segunda. pero yo sí recuerdo. Sí, Una cosa que a mí nunca se me olvida, ¿verdad? Es cuando se inició el proyecto, aquí hubo muchas reacciones. Y yo me acuerdo que mi hermano fue de los primeros estudiantes que ingresó. Luego yo entré en la tercera generación. Y hubo parientes de tíos míos, o sea, parientes de mi familia, que le recriminaban a mi papá que por qué nos mandaba al colegio, que ya nosotros teníamos que ir a trabajar, que eso del colegio era una vagabundería. Y mi papá se plantó y dijo, ustedes no los están manteniendo, es mi responsabilidad. Y a mí una cosa que mi papá me dijo en esa ocasión fue, si usted no quiere agarrar una pala y un serrucho toda la vida, estudie. El liceo cambió totalmente la cultura y transformó Paraíso. Y
y usted es la arquitecta de todo eso. Ay, entonces no pasa. Correcto. O sea, tenía un carisma increíble, tanto para tratar a los alumnos como para tratar al personal, ¿verdad? Porque usted siempre midió, ¿verdad? Y antes de, digamos, porque a veces tenía que ponerse, me imagino, seria con algún profesor que, ¿verdad? Que no veía que usted que viera así, y usted tenía que, ¿verdad? Calcular cómo llegar, cómo conversar, o sea, tenía ese carisma ya usted de por sí, por su naturaleza. Imagínense los actos cívicos, y lo recuerdo perfectamente cuando se dan en el patio número 1, que los que nos están escuchando saben cuál es el patio número 1, que quedaba frente a la dirección. Usted hablaba y todo el mundo en silencio. Sí, gracias También a se Dios. ganó el respeto. Gracias a Dios. Respeto. Yo pienso que Dios me bendijo en esta vida por el Liceo de Paraíso y por ACUJA, Asociación Cultural Luma Rosa. Yo no soy como la artífice de esas cosas, pero sí he tenido la bendición de estar en el nacimiento de las dos. En el nacimiento, y de bastante autoridad en el Liceo de Paraíso. Les estaba contando de don Ramiro Orenes, mi amigo, que al tiempo llegó y me dice, llegó con otro funcionario, aquí está mal esto otro, tiene que correr esta pared, tiene que poner estas cosas así, tiene que esto, tiene que lo. Y entonces yo le dije, perdone don Ramiro, usted es gallo en el Ministerio de Educación. Pero yo aquí, después de la contestación suya, que si a usted se le olvidó, a mí no se me ha olvidado, después de eso, yo aquí hice lo que usted mandó, haga lo que pueda. Y eso es lo que he hecho. Y nada de eso se va a deshacer. Así se mantiene. Ya el liceo está caminando. No a usted ahora decirme que tengo que correr esta tabla para acá o esto para acá. Pero descubrí que en el Ministerio de Educación hay que ponerse los pantalones, pero con 3 fajas. Había en el horario una lección que se llamaba biblioteca. No teníamos ni un código de educación, íbamos a tener biblioteca. Entonces, yo me fui al Ministerio de Educación y pregunté que a quién le correspondía dar el permiso para quitar esa hora, porque a mí me estaba estorbando mucho en la confección del horario. Que cómo hacía con esa hora, que en todo, metamos la hora, ahí estorba, metámosla aquí, ahí estorba, pero ¿cómo vamos a mandar a los alumnos a bibliotecas si ni los alumnos tenían libros tampoco? Entonces me dicen, es con Vallecillo, lo vamos a llamar. Llamaron yo estaba así de espaldas y oí una voz así que venía y decía el señor, pero ¿qué le pasa a ese director o directora del Liceo de Paraíso? Un liceo empezando, que a estas alturas viene ya a pedir que quiten una hora del horario. ¿Será que está dando vueltas en la silla giratoria, rascándose la panza? Y yo me volví y le dije, yo soy esa directora, señor, y le puedo asegurar que no tengo silla giratoria ni me he llegado a rascar la panza. Buenísima anécdota, ¿verdad? Y a partir de entonces Vallecillo me aconsejó todo lo que pudo en todas las situaciones que se me presentaron. Y muy amigo, muy colaborador. Esa es una anécdota de anécdotas que les cuento, si es que. Y el señor, bueno, volvamos a la Junta. La Junta empezó a sentir la necesidad de buscar terreno, de buscar dónde se instala. Claro, había personas que proponían en tal parte o en tal otra, pero yo me imaginaba el Liceo de Paraíso en grande, así en grande.
Yo decía, el Liceo de Paraíso no puede ser 3 cositas así chiquitillas, así, y los alumnos sin espacio, sin laboratorios ni nada. Yo me lo tengo que imaginar. Dicen que hay que imaginarse ser obispo para llegar a ser sacristán. Así que yo ahí era obispo, ¿verdad? Me imaginaba las cosas en grande. Y eso lo proponía y lo inculcaba en los señores de la Junta. El Liceo de Paraíso no va a ser una cosa así como estamos aquí muy a gusto, pero ya entonces había terminado el primer año y llegaba la matrícula del segundo año. Ya entonces teníamos necesidad de ocupar 4 aulas más por lo menos. ¿Y dónde? Y ya se pensó en hablar con el padre Muñoz. El padre Muñoz, muy anuente, puso a la disposición el sótano, que tenía sus servicios sanitarios, que se hicieron 4 divisiones, 4 aulas, claro, con una laminita de play, y aquí todos hablando, eso era muy difícil dar lecciones. El eco, ¿verdad? Que había. El eco, sí. Pero así recibimos lecciones y Claro. En sótano. yo estuve en el sótano, ¿sí? Sí. En la primera aula a mano derecha era mío. Sí. A mí cuando Y aulas fijas para cada grupo. Sí. a mí cuando me decían, No, nos rotábamos según la materia. me decían, hay un problema en el sótano, y yo tenía que bajar corriendo. Abelardo era, ¿no? No, No, el sótano. Y después llegó el tercer año, otra vez el mismo problema. Y busque, Ya mire, se iba ampliando más, ¿verdad? Había bastante población entonces. mucho. Sí. Como, Sí. como digamos de la primera generación, del primer grupo que abrió al siguiente año, como ¿cuánto se incrementó la población? Ay, no tengo así como... Sí, pero no sabes. ¿Vos no sos de la primera No, yo fui de la tercera, Ah. pero mi carnet era el 525. O sea que pasamos de de 200. en la tercera generación. Y quién sabe cuántos más eran de mi generación, porque era más o menos como 600 podrían ser. Sí. Podríamos ser. No cabíamos. Sí, creció muy rápido. Y entonces me dijeron a mí los de la Junta, vaya a los alrededores, busque a ver, alquilamos una casa, ¿qué hacemos? Y yo venía y llegué al garaje de un primo Cogi, ayúdame con las direcciones. ¿Dónde está la corte? La alcaldía. No. Perdón, el INS. ¿Dónde está el INS? No. Sí, aquí atrás de 50 metros al norte del Donde costado. actualmente está el INS. Del costado oeste a un costado de la iglesia. Del costado este de la iglesia, sí. Costado norte. Sí, detrás de los Cogi. En la misma acera de Serpasa. Donde está, donde está la estación de buses. Allí sí, bueno. Sí. Ahí había un gran. Sí. Un gran- Y sí, yo sí, dije, sí, ya. ay, voy a hablar con primo Cogi. Era cuñado de mamá. Y vivían en Ujarrás. Ya busqué que alguien me llevara a Ujarrás. Seguro Juan Miguel. Y allí fue otra vez otro problema. Las divisiones de puro play. Y pusimos allí artes plásticas, educación para el hogar, Artes industriales. Ahí estaba. artes industriales Ahí y estaba con don música. Mario Gutiérrez. Ya estaba Mario. Era como las Sí. especiales. Y música. Y música. Y Y el entonces, primer profesor de artes industriales siempre fue Mario. sí. Mario es una persona que para el liceo fue de gran apoyo. Ya cuando estábamos en tercer año, los vientos habían corrido para Púcares.
Púcares. Qué bueno, consiguió Gracias. lote. Permisito. Ya, gracias, hermano. Ya El campesino. fue don Claudio Orozco quien llegó un día y dijo: sé que están en ese problema del terreno. Yo vengo a proponer que se fijen en Púcares y que allí está ese terreno que está abandonado, que está baldío, y llegó con un plan. Vengo a proponer que esa finca tiene 48 manzanas. De las 48 manzanas loteemos en dos manzanas, una manzana, tal vez de los mismos paraiseños la compran para que siembren, para que hagan casa, y que el liceo se deje 10. Y yo que sé cuántas cosas. Él era siempre un buen consejero también. Muy bueno, ¿verdad? Un buen consejero, muy visionario. Y se fue entonces a conocer bien la finca, porque antes hubo un señor que propuso una compra por aquí, por donde es el túnel, donde era, yo fui a conocer el terreno y por allí pasaba el tren cerca. Y yo entonces le dije a la Junta que yo no estaba de acuerdo con eso. Se iban todos en el tren. Sí. Es que yo les decía a los de la Junta, Terminábamos el limón. es que hay que pensar que esos muchachos un viernes en la tarde, después de una semana de exámenes o así, y pasa el tren, se guindan. Puede haber accidentes o pueden papás a venirme a reclamar que dónde está su hijo y tal vez está en Limón. Así que yo no estoy de acuerdo con eso. Me llegó en esa época un telegrama firmado por un Saulón Bolaños, que me presentara en el ministerio y que preguntara quién era Saulón Bolaños. Yo le dije a mamá: no es mamá, tengo que ir al ministerio, que hay un señor que se llama Saulón Bolaños. Y me dice mamá: Saulón Bolaños fue maestro aquí en Paraíso. Yo me acuerdo bien de él. Y entonces decía yo: ay, ¿qué será lo que quiere el Señor? Pues el Señor, entrando nomás, empezó a ofenderme. Y me dice: es que tengo aquí una queja y una advertencia de parte de una persona muy formal, muy seria, de Paraíso, que usted pretende que se compre la finca Púcares porque tiene intereses personales en esa compra. Y le digo: ¿y usted qué cree? Dice: bueno, yo quiero que usted me diga. Y digo yo: bueno, yo no sé qué creerá usted, pero vea, si usted piensa siquiera que yo soy capaz de eso, y me puse de pie y le paroteé el escritorio, así, pero bien enojada. Y se queda el señor así asustado. Era un señor blanco con unos penachos aquí de canas, así blanco. Y me dice: don Saulón. Claro, tuvo que entrar con cólera usted, jamás. Bueno, yo no sé si el Liceo de Paraíso, yo lo que sí estoy seguro es que Paraíso va a tener un liceo. Digo yo: ven como el ministerio hay que plantársele así, pero bien. Se acostumbró desde el primer momento, con ese primer recibimiento. La finca Púcares era la finca de Turul. Sí. Le decían Púcares porque pasa el río. Claro, porque pasa el río. Sí. Eso me pasó, esa es la experiencia que tuve yo con el Ministerio de Educación. Después, cuando se presentó ya la formalidad de comprar Púcares, el licenciado Corrales, que era el presidente de la Junta, hizo todo lo posible y llegó un día a la sesión de la Junta y dice: lo siento mucho, pero hay que pasar una ley ya, y ya no hay tiempo.
ya yo hice todo lo posible. Miguel y yo fuimos compañeros desde el primer grado de la escuela. Entonces nos teníamos bastante amistad. Entonces dije yo en la junta, bueno, pido permiso a los señores de la junta para hacer yo mis gestiones personales para pasar esa ley que se necesita. Se vuelve Miguel, yo he hecho todo lo posible, abogado. Y yo, bueno, yo pido permiso para hacer lo que yo pueda. Y me acordé, pero fue que me acordé de inmediato del señor Brenes, don Ramiro Brenes. Y dije yo, don Ramiro le debe una bien grande al Liceo de Paraíso y ya va mañana a cobrársela al ministerio. Y llegué y le dije, don Ramiro, usted debe una bien grande al Liceo de Paraíso. Y me dice, sí. Bueno, se la vengo a cobrar. Buenísimo. Yo no puedo ir a la asamblea y decir que soy Miriam Quiroz, porque Miriam Quiroz no es nada. Pero usted, que es aquí del Ministerio de Educación, puede ir donde el señor ministro puede llamar al señor presidente de la asamblea y le puede pedir con urgencia, con carácter urgente, que se pase ya una ley así. Dice, eso es lo que tengo que hacer, sí señor. Y usted ir además a los diputados que usted conoce a buscar votos para que se pase la ley. Y ahí sí, había sido grande la ofensa. No, las ganas de llorar eran. Pero don Ramiro hizo todas las comunicaciones, cumplió con todo lo que se le mandó. Y don Manuel Gamboa, que siempre le oía la Asamblea Legislativa por radio, ahí en el puesto de él, llegó un día y me dice, Miriam, se hacía así el sombrero, haciéndose viento, Miriam, pasó en primera convocatoria, sí se va a poder. Digo yo, ¿qué se pasa, Manuel? Se pasa. Y ya como el siguiente día, Miriam, aprobado. O sea, gestionó muy bien don Ramiro. Sí, don Ramiro, es que si no se le iba a ver como una... ¿Pero qué fue lo que se aprobó? ¿La construcción? No, ¿O la compra de la finca. Porque lo otro era financiar la construcción. Pero ya estaba el lote. Pero el comité pro colegio había conseguido unos bonos del gobierno por 125, no, millones se valen en la actualidad. Sí, 125,000 colones. 125,000 colones, sí, en esa época. ¿Y en qué año fue eso? Como el 70 más o menos, ¿verdad? ¿Ese fue? 71. No. Los 70. 70 tal vez. Cuando yo entré ya tenía como 2 años de... Sí, porque la construcción se terminó en el 73, la inauguración fue en el 74. Sí, porque en ese entonces, en el 70 salía de la presidencia don José Joaquín Trejos y entraba don José Figueres. Don José Figueres había hecho un inventario de todo Costa Rica, claro, en su afán político, de todo el inventario, cuántas construcciones demandaba el país entonces. Y sacó una licitación grandísima, a nivel internacional. La ganó una empresa mexicana, empresa Galindo. Y se fijó para el Liceo de Paraíso 2 pabellones. Pero aquí me estoy saltando algunas cosas importantes.
porque si voy por capítulos mentalmente, si abre una puerta se cierra otra. Y cuando estábamos trabajando en la Jefatura. no, en el garaje de Primo Cogui no había servicios sanitarios. Y yo decía, ¿y los muchachitos cómo van a hacer? ¿A dónde van a coger? No podían pasar por entre las aulas del sótano, llegar hasta el liceo era... Disculpen, si alguno quiere más cafecito, allí hay más cafecito. Gracias. Aquí queda todavía, muchas gracias. No, es el... Ah, del servicio. Y entonces yo le pedí permiso a Prima Cogui al finalizar el garaje y la cerca final de Primo Cogui, quedaba un espacio, como decir, esto aquí así, en suelo, piso de tierra. Y yo le pedí permiso para hacer allí unos servicios sanitarios de Pozo Negro. Que dije yo, es lo único que podemos hacer. Yo me senté en Pozo Negro, ¿verdad? Y yo decía, aquí pues eso es lo que se puede hacer. Primo estuvo anuente, él entendió bien la necesidad y estuvo anuente, eso fue lo que se pudo lo que se logró construir. Cuando andaban viendo lo de las aulas como para don Pepe y todo ese asunto, yo los llevé al sótano y después los llevé allí y dije yo, ahora sí, que aquí voy a hacer otra jugada. Los servicios Cuando pida el baño lo manda. Los servicios sanitarios me van a hacer un gran favor. Y los encaminé y llegaron y yo, y este es el departamento, la última puerta, el departamento de servicios sanitarios. Si llega esto a manos de un político adverso, si llega esto a manos de un periodista, yo que sé cuánto, los problemas que vamos a tener, y se decían entre ellos, hay que meter el Liceo de Paraíso en la licitación de don Pepe, hay que meterlo. Qué bueno. Y yo decía, sí, hay que meterlo, porque si no, la próxima yo no sé dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? Y entonces ahí quedó ya la construcción por medio de licitación. Y la licitación era ya en la parte de Púcares, ¿verdad? Ya se había hecho la compra, que fue, se vendieron los bonos estos que había comprado el Comité Pro Liceo. Para venderlos, Miguel había conseguido que un señor en la casa más lujosa que yo hasta ahora he llegado a entrar, que compraba bonos, y nos llevó al sótano. En el sótano tenía así un montón de cajas fuertes grandes, y eso quedaba por el costado norte de San José. Y hicieron ellos, el Miguel y la Junta y los otros allí se entendieron con ese asunto de bonos, pero no lograban que se completara el total del dinero para pagar la finca, que se requería en efectivo, ¿verdad? Y hubo que hacer de allí nos fuimos al Banco Central. En el Banco Central, la Junta y la directora firmamos, sería un pagaré, yo no sé qué sería, donde nos comprometíamos a pagar en determinado tiempo lo que se necesitaba para comprar el terreno, para comprar el terreno. Y me acuerdo que todos estábamos muy preocupados porque es que deber, entonces millones, no, ¿verdad? Era cualquier cosa, pero entonces era otro, la escala
económica que se medía. Era un montón de plata. Ya decir 125 ya era muchísima plata. No había turno que aguantara. No había turno que aguantara.